yo sé que ustedes están curiosos por saber qué protagonista es que traje aquí. Se trata de nada más y nada menos que José Bujosa Mieses, pero nadie lo conoce con ese nombre. El Chino Bujosa. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en 360 grados. Gracias a ti por invitarme a tu importante programa. Chino Bujosa, yo quiero que tú nos digas desde ya, un 28 de abril, ¿qué significa para la República Dominicana? Bueno, una fecha sumamente trágica, porque las invasiones son traumáticas, son terribles, porque tú tener que verte una impotencia cuando no tienes la fuerza para enfrentarla, de ver tropas extranjeras mancillando tu dignidad como ser humano, como en este sentido como dominicano, ver a tu país bajo el yugo de potencias extranjeras y tú no tener la fuerza para responder, es realmente algo traumático. Y bueno, nosotros como país, como tú decías en la introducción, hemos tenido dos experiencias de esta naturaleza, pero en 1905 recuérdate también que los americanos intervinieron en nuestras aduanas, sí, para cobrar deudas de gobiernos anteriores. Sí. Y en ese sentido hemos tenido tres intervenciones, dos desde el punto de vista de la presencia de tropas militares, sí, y otra que no dejó de tener tampoco presencia de tropas militares, porque antes de tomar las aduanas, un yate de ellos se paró ahí y nos decían Pajarito, y tiró unos cuantos cañonazos y todo eso, y como advertencia de lo que iba a suceder. Pero obviamente intervención armada, fuera del 16, que duró 8 años, y esta del 28 de abril del 65, que duró apenas como 6 o 7 meses por ahí. Exactamente, sí. El mismo año de 1965, sí, posteriormente ya, vamos a decir, una salida, una amnistía que se llevó a cabo a través de la Embajada Norteamericana, pues finalmente salieron de la República Dominicana, pero ya luego de haber sido organizadas unas elecciones. Es cierto. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ya prácticamente, porque la intervención norteamericana del 65 se produce del 24 al 28, hubo una serie de movimientos desde Estados Unidos, desde San Isidro, de los mismos constitucionalistas, tratando de llegar como un arreglo. Existía el ánimo de ambas partes, de San Isidro y de los constitucionalistas, de arribar a un acuerdo. Entonces en eso no se ponían de acuerdo en uno que planteaban elecciones, Juan Bosch, el regreso de Juan Bosch sin elecciones. Sí. O sea, el retorno absoluto del gobierno derrocado por el triunvirato. Y otros que planteaban junta militar y elecciones en 6 meses. Lo que planteamos junta militar y elecciones en 6 meses se correspondían con el pensamiento balaguerista generalmente, muy más afines a los intereses norteamericanos. Y lo que planteaban la Constitución desde el punto de vista del regreso de Juan Bosch sin elecciones eran realmente militares progresistas que habían surgido dentro de una conspiración, preocupados por lo que había sucedido con el golpe de Estado y contra la corrupción reinante en ese gobierno de triunvirato entre las Fuerzas Armadas. Pero por más reuniones que se hicieron, por más amenazas, por más bombardeos, por esos bombardeos que se hicieron al Palacio Nacional, tanto en aviones como por la fragata de la Marina, era presionando a los constitucionalistas a que se firmara la Junta Cívico-Militar. Pero se mantuvieron firmes porque ellos decían que su ideal, su hermoso ideal, era el retorno a la constitucionalidad que había sido violada con el golpe de Estado y que no podían ellos entonces negarse a ese principio que lo motivó a ellos para esa conspiración que terminó con el derrocamiento del triunvirato. Entonces no hubo acuerdo. Y en eso la embajada americana hizo esfuerzo, pero hubo una persona, obviamente, porque llegó un momento que pudo
llegarse a un acuerdo. Pero una persona llamada Wessing y Wessing que se cerró por completo a cualquier salida negociada. Y eso, ante la evidencia de que los constitucionalistas habían vencido al CEFA en la batalla del Puente y que civiles y militares habían tomado por asalto la fortaleza Osama, o sea, 2 victorias continuas de los llamados rebeldes. Eso hizo pensar a Estados Unidos que las fuerzas de San Isidro no eran capaces de vencer lo que eran las fuerzas de la revolución. De hecho, y ahí surgieron entre los mismos miembros de San Isidro la inquietud ante su derrota de apelar a los Estados Unidos que intervinieran porque los comunistas se iban a apoderar del país. De hecho, se habla de que Elías Wessing y Wessing, que es el general que tú te refieres en San Isidro, que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas. Era el director del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Que estaba en San Isidro. En San Isidro, sí. Entonces, ante esa situación, el propio Elías Wessing y Wessing pide ayuda a Estados Unidos, sí, pero que inicialmente le fue negada. En principio sí que fue Benoit, que era de las juntas militar, donde estaba Wessing también. Porque Wessing pensó que ellos tenían la capacidad para vencer a los constitucionalistas, pero cuando ya se vieron derrotados, tanto en el Puente como en la fortaleza, ellos dijeron, bueno, la única solución que tenemos es llamar a nuestros amigos, a nuestros aliados, los Estados Unidos, para que vengan a tratar de enderezar esta situación que se nos fue de las manos. De hecho, ¿quién bombardea a la sociedad civil en el Puente? ¿Quién ordena ese bombardeo? Bueno, cuando ellos pretendieron retomar lo que era el centro urbano, la capital, cuando ellos pensaban que tenían la capacidad militar para ello, ya se había previsto que existía ese operativo de tratar de tomar por asalto el centro urbano. El Distrito Nacional, vamos a llamar en esos tiempos. Y los constitucionalistas crearon toda una serie de una plataforma operativa para defender el puente, que era la única vía de entrada. Y desde el 25 comenzaron a concentrarse muchos civiles y militares en el puente, porque se pensaba obviamente que las fuerzas de San Isidro iban a intentar entrar a la capital, al centro urbano principal. Y entonces ahí es cuando se da lo que solamente se había pensado. Viene la ofensiva del CEFA, se le ponen en el puente camiones, de esos camiones Catarey que habían antes del central azucarero, se ponen en el puente para evitar que los tanques pasen, todo ese tipo de obstáculos. Pero aún así la gente del CEFA con su tanque vencen todos esos obstáculos y logran penetrar más allá de lo que hoy la Plaza Trinitaria, pero en una situación de un enfrentamiento muy desigual, por cierto, que eran civiles armados de palos, piedras, molotov, o sea, la población. Sí. Y unos cuantos militares que lograron instalar algunas plataformas de ametralladoras y otras armas pesadas para enfrentar a los tanques. Pero esa resistencia no fue suficiente para impedir que el CEFA la rompiera. Entonces, cuando es que se anuncia que el CEFA había traspasado los límites que habían mantenido los constitucionalistas en su resistencia, y es cuando Camaño, Claudio Camaño, Montejarache, La Chapelle, todo ese grupo de militares, expertos también en todo lo que tiene que ver con ese tipo de contraofensiva, le crearon toda una operación y le llamaban de tijera en lo que era la entrada del puente y lo que hoy a Duarte con París, esas partes por ahí, sí, para emboscarlo e impedir realmente
que lograran llegar al objetivo final, que era retomar el Palacio Nacional. Y ahí se da una gran batalla donde son destruidos los tanques del CEFA y ahí es donde prácticamente crece el liderazgo de Francisco Alberto Camaño de Ño, de los hombres grana. Pues ahí fue donde la revolución logró identificar un líder y varios líderes también que lo acompañaron. Entonces, hay que decir que eso se dio a base de una batalla donde hubo muchos civiles con sus cuerpos completamente destrozados. O sea, hay escenas dantescas de quienes llegaron al puente después que el CEFA logró traspasar esa resistencia, que ahí se produjo fue un genocidio, porque era la aviación bombardeando, disparando su ametralladora y la misma fuerza blindada avanzando con sus tanques, ametrallando los tanques, tirando cañones de los tanques. Fue frente a un pueblo que lo que tenía es su pecho para defender su dignidad y su concepto de soberanía. Y así se pudo vencer al CEFA. Entonces esa situación, como te digo, se da, eso fue el 27-28. El 27, y cuando el 28 entonces viene la intervención para, ya se nos fue la situación de las manos, los rebeldes, como llamaban ellos, han vencido y hay que evitar que esto se transforme, se desarrolle en una revolución tipo Castro, como decían ellos, tipo Cuba. Sí. Y ante ese fantasma que ellos tenían, como tú bien dices, que el mismo Johnson en su discurso decía que Estados Unidos no iba a permitir que en América, en el hemisferio occidental, se instalara otra Cuba. Sobre ese anacronismo se produjo la intervención, que vino en una situación también de tratar de convencer al pueblo de que lo que habían hecho la revolución era comunista. Por eso vino la invasión con un yate de expertos militares en lo que llama la guerra psicológica. Y comenzaron cuando el mismo 28 de abril, cuando vinieron los tanques, grandes tanques, los Sherman, pasaban por San Isidro y comenzaban a acercarse por la Amado García Guerrero, esas calles de la parte norte de Santo Domingo. Concomitantemente los aviones Mercury, unos aviones enormes, lanzaban miles de volantes por todas las azoteas, por todas las casas de la zona intramuro, con altoparlante también, donde decían: dominicanos, hemos venido a salvar vidas, cuídate de los comunistas, que comenzaron esa campaña psicológica, decir que eran los que estaban defendiendo realmente los intereses de la Constitución y del pueblo y la soberanía, éramos comunistas, y lanzaron hasta un volante con 52 nombres de los comunistas que estaban dirigiendo la revolución, tratando de crear una situación psicológica principalmente de los militares, muchos de ellos que se fueron con Camaño al principio, vieron esa situación y creyeron en esa campaña de los Estados Unidos y desertaron, muchos desertaron. ¿Qué? Muchos militares desertaron porque decían: yo no voy a pelear contra Estados Unidos. Y tuve que se quitaban los uniformes y los fusiles los dejaban en las calles, se iban muchos civiles armados. Pero eso no se sabe mucho, eso no se dice mucho. Bueno, es tan así, eso sucedió ya antes mismo de la invasión, los días 26, 27. Porque Camaño se asigla precisamente cuando hace un recorrido por lo que fue las áreas donde estaban los principales lugares, donde estaban los militares que se habían comprometido con él en el proyecto, el movimiento constitucionalista, y ve que no aparecen muchos de esos compañeros. Sí. Y bueno, ¿y dónde están? Se han ido, han desertado. Entonces llega un momento en que Camaño como que se siente solo. Claro. Y más al saber que Estados Unidos también estaba opuesto a la revolución. Y bueno, Estados Unidos, que pensaba que Estados Unidos por lo menos se iba a neutralizar, pero no iba a ser un factor en contra de los principios del movimiento.
porque eran bastante inocentes los militares constitucionalistas. Todavía ellos, como eran formados en esas academias norteamericanas, todavía tenían su esperanza de que Estados Unidos podía, por lo menos, ser neutral. Y fue tan así que cuando se da la intervención, que un funcionario del Departamento de Estado llama aquí a los constitucionalistas, creo que el mismo Camaño que responde, pidiéndole permiso que ellos iban a intervenir, iban a tratar, iban a enviar unas tropas que iban a hacer un cordón, pero ese cordón era para tratar de salvar vidas de sus ciudadanos, proteger a sus ciudadanos norteamericanos. Y ellos dijeron que sí, que no había problema. Y ese es el cordón, estratégicamente hablando, militarmente, que estaba dentro de una estrategia militar. Vamos a dividir al ejército constitucionalista de sur y norte, o nosotros ocupábamos la parte sur, la parte norte, había un comando en la parte sur y la parte norte, dividimos con un cordón, impedimos la logística, el abastecimiento de armas, de municiones, del sur al norte, los alimentos, y así obviamente tenemos a los constitucionalistas en una situación de debilidad frente a sus aliados de San Isidro. Y entonces cuando se da incluso en ese proceso, que ellos constituyen abiertamente la Junta Cívico-Militar, que después es la que se transforma en el Gobierno de Reconstrucción Nacional de Iber Barrera, como una respuesta a la juramentación de Camaño, que fue el 4 de mayo. Ellos, después del 4 de mayo, que Camaño se juramenta, ellos se inventan la FIT, la Fuerza Interamericana de Paz, para decir, bueno, no somos nosotros solo de Estados Unidos, es el hemisferio occidental, las demás naciones, los demás países que están preocupados por la situación y también son parte de la intervención. Hay que decir, Bujosa, porque tú has dado muchos datos que hay que explicarles a nuestros amigos televidentes. Por ejemplo, tú mencionabas a La Chapelle. Sí. Hay que decir que ese La Chapelle a que tú te refieres Héctor Chapelle Díaz. Héctor La Chapelle Díaz. Coronel. Otro La Chapelle. Sí, coronel. Sí. Héctor La Chapelle Díaz. Cuando mencionas a Camaño, Francisco Alberto Camaño Deñó. Sí. Cuando mencionas a Monte Arache, es Ramón Manuel Montes Arache, que era el jefe de los Ranas. De los hombres Ranas. Ellos estaban en la base 27 de febrero, tengo entendido. Sí. Pero además, tú diste un dato que yo no lo había escuchado nunca, que es que un avión norteamericano lanzaba algunos volantes, y esos volantes había 52 nombres. 52 nombres, sí, del supuesto comunista que... ¿Y cuáles eran esos nombres? ¿De cuáles? Bueno, ahí había un hermano mío entre ellos. O sea, ¿cuál? Estaban Narciso y Saconde, estaban los hermanos de Cubrey, o sea, todos esos comunistas que ellos tenían en sus archivos registrados, que eran miembros distinguidos de los partidos Socialista Popular Dominicano, del MPD, del 14 de julio. Ellos lo pusieron todo como comunistas y lanzaban esos volantes, 52 eran la lista, y con la advertencia al pueblo de que se cuidara de los comunistas, que era lo que estaban dirigiendo prácticamente el movimiento constitucionalista. Y es una falsedad, porque primero Juan Bosch, que era el líder del movimiento, no era comunista, era un hombre liberal. Sí. Bueno, que le crearon una situación para derrocarlo sobre una alianza de los sectores oligárquicos, la Iglesia Católica y los propios Estados Unidos, sus asesores militares aquí. Porque, bueno, Juan Bosch comenzó con un proyecto de gobierno que yo entendía que no era satisfactorio para los intereses norteamericanos, porque comenzó a tener algunas negociaciones importantes con otros países no vinculantes a los intereses norteamericanos, con aquella
propuesta que vos hizo, creo que fue de una planta de energía, una serie de grandes obras, que vos no se interesó en que fueran los norteamericanos que la fabricaran o que intervinieran en ese tipo de obras, y comenzó a trazar líneas de buscar otros países que le ofrecieran mejores garantías en cuanto a más economía para esas obras y todo. Y eso produjo ya desde el principio algunos recelos con vos, pero que tú sabes que vos ganas en gran medida con el voto de los trujillistas todavía, porque todavía hay que pensar el día que todo se da en una situación tan rápida. El golpe de Estado a vos, o sea, que no dejaron ni siquiera madurar el proyecto del gobierno bochista, que era un proyecto democrático abiertamente. Pero hasta los mismos sectores de izquierda, sin darse cuenta, cayeron en la trampa de la conspiración de la derecha, que comenzaron a desestabilizar el gobierno de Bosch. Comenzaron a hacer unas grandes huelgas, el sector eléctrico, los transportistas. Le crearon una situación a Bosch muy difícil. Y Bosch, que había obtenido el respaldo de esos grupos atrasados, de los trujillistas, con aquel discurso que aunque él aclaró después que no lo dijo, de borrón y cuenta nueva, y con aquella propuesta de que él se podía instalar la democracia con los Trujillos aquí, con Ramfis aquí. O sea, es dentro de esa situación de que él vino a un país donde todavía el trujillismo está muy vigente y una sociedad agraria, un 70%. Él dijo, bueno, tengo que, aunque soy un liberal, tengo que tratar de ganarme a sectores conservadores. Y logró realmente atraer a ese gran sector, y por eso Bosch le ganó a los cívicos, que eran el sector más agresivo, de un sector de la oligarquía, y que fue finalmente quien se quedó con la iglesia, esos sectores que te dije de García. De la iglesia y los asesores norteamericanos le fueron creando una base a voz tóxica frente a los propios militares y frente al mundo de que vos eres un comunista. Y sobre eso se inventaron muchísimas cosas, que había una escuela aquí de adoctrinamiento comunista, que habían cuantos comunistas que eran profesores de esa escuela, y se creó un ambiente para desacreditar. Bueno, entonces ahí se produjo esa situación de que muchos, inclusive los opositores a Bosch en aquel entonces, los que firmaron el golpe de Estado contra Bosch, Jiménez Grullón, Rivitini, Fiallo, todo eso que fueron lo que Bosch derrotó en las elecciones del 62, fueron parte de esa conjura, porque ahí también había mucho odio, mucho rencor, había muchas cosas entre esos políticos de oposición que lo llevaron también a esa conjura para derrocar ese gobierno democrático. Y obviamente el triunvirato que surgió de ese gobierno fue un gobierno de facto, corrupto, en apenas 2 meses, que era una situación de descomposición en las mismas Fuerzas Armadas, y en todo lo que era el manejo de la economía. Don Enrique Cabral tenía una empresa que importaba vehículos Austin. Recuerdo un anuncio que decía, y ahí vienen los Austin. O sea, los propios oligarcas tenían toda la facilidad de hacer grandes negocios y eran los dueños del transporte. Es un gobierno corrupto que llegó incluso a meter dentro de esa corrupción a las Fuerzas Armadas, concretamente la gente de San Isidro, con las famosas cantinas, y esos mismos aviones militares eran usados para ir a Puerto Rico y traerlo lleno de mercancías que no pagaban los impuestos aduanales, un contrabando. Y eso fue lo que motivó que muchos militares jóvenes, progresistas, se sintieran realmente indignados, no solamente por la corrupción, sino porque entendían que el golpe de Estado había sido un crimen contra la democracia.
Hacemos una pausa comercial, interesantísima conversación con el Chino Bujosa. Antes de irnos a la pausa, te voy a dejar una pregunta. ¿Es verdad que vinieron 42.000 marines? Porque mucha gente dice que no es así, pero no me la responda ahora. Respóndemela después de la pausa comercial. Hay una pregunta en ciernes. Estamos conversando con el periodista, porque hay que decir que es periodista, José Bujosa Mieses, que es, ¿verdad?, el Chino Bujosa. Nadie lo conoce como José. Si usted dice José por ahí, nadie sabe quién es. La pregunta es, ¿habían verdaderamente llegado al país 42.000 marines? Bueno, mira, los primeros que llegaron, la avanzada, fue de como de 12.000 marines. Después fueron aumentándose. Pero los propios norteamericanos fueron sacando también de esos que llegaron para mandarlos a Vietnam. Y como tenían la presencia de otros ejércitos de América Latina, los brasileños, los hondureños, fueron varios países que lo acompañaron en esa aventura de la FIT. Que fue la primera vez que se utilizó ese término, Fuerzas Interamericanas de Paz. Porque ellos después que se dieron cuenta que no podían echarse ese problema solo, que había que embarrar a otros países para que se vieran que no era una decisión unilateral, exacto, sino que era el consenso de todos esos países de América Latina, que había mucha dictadura entre ellos, ellos tenían un gran dominio de la OEA y de las mismas Naciones Unidas. Ellos involucraron a otros países en lo que llamaron la Fuerza Interamericana de Paz. Que como te digo, entre esas fuerzas interamericanas de paz, los hondureños, los brasileños y los paraguayos fueron los que realmente se hicieron sentir más, porque llegaron incluso hasta agredirnos, hicieron intentos de agresión, intentos de tomar al centro urbano, a la zona constitucionalista. Sí. Yo recuerdo que el día que yo me casé, el 14 de agosto, estando yo en plena luna de miel, me toca en la puerta un compañero del partido. Chino, suspende eso, que están los hondureños atacando. Digo, bueno, no se puede hacer una luna de miel hermosa entre dos fuegos, entre el fuego de la pasión y el fuego de los morteros. Un 14 de agosto de 1965. Sí, y tuve que suspender la luna de miel por eso. Porque obviamente hubo una agresión muy fuerte. Tú sabes también que parte de la táctica de los Estados Unidos fue crear esas llamadas cesas al fuego. Porque los cesas al fuego más bien era un espacio para ellos negociar una solución al conflicto, desmovilizar al ejército constitucionalista, porque ellos bien más que todo el mundo saben que un ejército desmovilizado, o sea, sin estar de frente en un acontecimiento bélico, surge la demoralización, surge la indisciplina. Y entonces esos constantes cesas al fuego fueron creando un ambiente entre las fuerzas constitucionalistas de indisciplina, de dejadez, la moral se deteriora. Entonces ellos, conjuntamente en esos cesas al fuego que lo imponían también a través de la OEA, y usaban el chantaje de amenaza, vamos a tomar el centro, la zona intramuros, vamos a ocuparla esta noche. Y uno vivía permanentemente atento a que se produjera un asalto de las fuerzas de ocupación, lo que era el cono urbano de Santo Domingo, la zona colonial de Ciudad Nueva. Y entonces, mientras esa presión se daba en las negociaciones, cuando ellos veían que no se ponían de acuerdo, que el Camaño no quería ceder, los negociadores nuestros no querían ceder lo que ellos exigían, entonces ellos ordenaban fuego. Comenzaban a bombardear, ponían a los hondureños a agredir, a los brasileños, los uruguayos, y así devino finalmente, cuando ellos vieron que la situación estaba atrancada, que los constitucionalistas no cedían a sus reclamos. Entonces ellos decidieron un intento de asalto que fue el 14, 15, 16 de junio, 17 de junio, que fue donde ellos bombardearon de manera sumamente indiscriminada
con cañón de 105 milímetros, con morteros. ¿A dónde bombardearon ellos exactamente? Desde San Isidro, desde el mismo cordón donde ellos tenían, de fragata que ellos tenían en el Mar Caribe. O sea, donde ellos estaban colocados, en la parte norte, porque ya habían logrado también desalojar con el CEFA lo que fueron los comandos principales de la parte norte, o sea, que fue donde se libraron grandes batallas, cuando ellos, después de dividir el ejército constitucionalista del norte y sur, entonces ellos prepararon todo un operativo, Operación Limpieza, para exterminar la resistencia de la parte norte. Hay una parte que tú no has dicho, Chino. ¿Dónde tú estabas en ese momento? Bueno, yo el día de la intervención, yo realmente estaba en la parte norte. Habíamos formado un comando los días 26 y 27, comando estudiantil Juan Pablo Duarte. Tú sabes, cuando en esos tiempos yo era dirigente estudiantil, y cuando se da el estallido del 24, que uno se une a lo que fueron todas esas grandes manifestaciones del pueblo, y comenzaron a crearse los comandos. Uno, como ese era su sector de uno, el sector estudiantil, se le ocurrió aprovechar el liceo Juan Pablo Duarte, donde estudiábamos, y formar un comando estudiantil ahí, pero desarmado, no teníamos, pero era más bien de logística de la población, de asistir a la población y todo ese tipo de cosas. Pero eso apenas duró unos 2 o 3 días, porque no teníamos realmente ningún tipo de defensa bélica. Desistimos, entonces llegamos de nuevo aquí a la zona central, y la intervención nos sorprende. Estábamos en Villa Consuelo, por ahí, Villa Juana. Cuando se dice que los americanos habían intervenido. Entonces, ¿qué hago yo? Que de la parte norte donde estaba, decido ir a la parte sur, donde tenía todo mi escenario operativo, ahí yo vivía y todo eso. Y yo recuerdo cuando yo voy cruzando lo que hoy es el Centro Olímpico, que era todo un bosque todavía, porque eso era parte del aeropuerto General Andrews. Voy cruzando y voy a cruzar lo que hoy era John F. Kennedy, que estaba en construcción. Yo me encuentro con ese enorme tanque, como 5 o 6 tanques de guerra, pero eran rascacielos, una cosa enorme. ¿Cómo? Y yo realmente digo, bueno, impresionante. Sí, y con esta gente nos tomamos a pelear. y desarmado. Yo me había preguntado, oye, con esta gente vamos a pelear. Bueno, yo vi eso, me sorprendió. Impresionante. Así como 5 o 6 tanques de eso. Y yo logré cruzar y llegué aquí al centro de la urbano, aquí decía la Ciudad Nueva. Y bueno, me traté de contactar a unos compañeros del partido y buscando orientación y todo eso. Y obviamente para uno, te digo que fue una impresión tremenda, porque esos militares que desertaron, precisamente mucho fue por eso, que yo decía, ¿cómo vamos a enfrentarnos con un ejército tan poderoso como Estados Unidos? De hecho, y perdieron la perspectiva, no tenían un concepto de lo que también el amor patrio, la entrega, la decisión de uno defender su patria, aunque sea con las uñas. Yo recuerdo que en esos días precisamente de la intervención, nosotros amanecimos una noche que se decía que los americanos iban a tomar la zona rebelde. Y amanecimos una trinchera ahí en lo que hoy es el Parque Independencia, mirando hacia la 30 de marzo, donde se suponía que iban a bajar. Ya uno estaba armado, ya habían una serie de herramientas bélicas como bazookas, ya habían conseguido algunas herramientas importantes bélicas. Y uno amaneció ahí y uno reflexionando, uno decía, bueno, y miraba así lo que ese lema tan hermoso que tiene nuestro baluarte, Dios, patria y libertad, no mejor dicho, dulce y decoroso morir por la patria. Uno sentía realmente que era dulce y decoroso morir por la patria,
y estábamos dispuestos a morirnos, sabiendo que teníamos, era una guerra desigual, era un combate desigual, pero teníamos realmente ese ideal de ofrecer nuestras vidas si era necesario en aras de defender nuestra soberanía. Hay una foto, ojalá los muchachos la puedan encontrar, Edwin, George, allá, que es la fotografía simbólica más importante de los últimos años, 100 años. Se trata de la fotografía de Juan Pérez Terrero, de un hombre que iba cruzando precisamente cuando las tropas norteamericanas y quería obligar a este hombre a recoger la basura. Y él dijo que no iba a recogerla. Yo lo entrevisté a él como periodista. Es una serie. Yo llegué a entrevistarlo a él como periodista después de esos acontecimientos. Sí. Y él me dijo que eso fue así como tú decías, que él tiene unos traguitos en la cabeza también. Sí, todo el mundo dice eso. Él lo dice. Él tenía su brugalita. Él venía su brugalita de tomar, sí. Y entonces... Eso te da un poquito más de valor, ¿eh? Viene ese marina y dice que recoge esa basura. ¿Y qué va a recoger basura? Y se le cuadra eso. Esa fotografía fue realmente histórica. Es reconocida, está en el museo en Estados Unidos. Pero eso proyecta una imagen del heroísmo del pueblo dominicano, o sea, como un hombre desarmado se le enfrenta a un marina así. Sí. Y fueron tres momentos, fueron tres fotos. Sí, hay una serie, es una serie. Es una de ellas, sí. Mira, yo te refería de un soldado paraguayo, aquí lo tengo, este soldado, comandante paraguayo de las Fuerzas Interamericanas de Paz. Este señor se llama el coronel Roberto Cubas Barbosa, que escribió en sus memorias ahora y habló de la República Dominicana cuando estuvo aquí la intervención norteamericana. Como bien tú señalabas, formaba parte, era integrante de la Fuerza Interamericana de Paz. Y a mí me llama la atención las cosas que él dice de la República Dominicana. Primero, lo que le llamó la atención fue la desigualdad social. Él dice en estas memorias de este libro, memorias, comandante paraguayo de la Fuerza Interamericana de Paz, República Dominicana. Y él dice que había una desigualdad tal donde había muchas personas con mucha riqueza, ricos, con muchas, cenas opíparas y casas, mansiones, vehículos, y había otra sociedad que era la mayoría de los dominicanos, que eran pobres, muy pobres, que eran descalzos, y eso le llamó poderosamente la atención. Era así la sociedad. Es cierto, claro. La sociedad dominicana en el año 1965 era sumamente atrasada desde el punto de vista social. Había una gran desigualdad. Las élites sociales eran sumamente, expresaban un estilo de vida que contrastaba con la población pobre, que era cerca de un 70, un 80, un 90%, vamos a decir así. Y nuestros barrios eran algo penoso, o sea, eran barrios carentes de todo, sin agua potable, sin apenas energía eléctrica, sí, no como la que hoy existe, y había obviamente una situación social deprimente, es cierto. Dice él aquí, para citarlo textualmente: veo y me cuentan el abandono en que vive esta pobre gente de color con elevado índice de procreación. Chozas de madera y hojalata desnudos, no se ve ni un cultivo, ni una lecherita, ni aves de corral, ni un árbol frutal, nada. Tirados al suelo jugando barajas, uno que otro chancho flaco comiendo la porquería y excrementos humanos. Y el contraste, enormes propiedades con cultivos de caña, modernos mataderos y estancias, villas de lujos con varios automóviles, dice, lanchas y piscinas. O sea, había un contraste social. Sí, bastante fuerte. Él fue bastante objetivo en observar esa situación social.
Pero claro, yo creo que él también lo amplifica demasiado. Sí. O sea, no era que tampoco en ese año se diera esa situación tan dramática como él la presenta ahí desde el punto de vista social. Sí. O sea, había una desigualdad, claro, claramente establecida entre ricos y pobres, muy evidenciado. Esos que utilizaban esos aviones para traficar con mercancías. Claro, imagínate, estamos precisamente en esos tiempos del triunvirato, hubo una oligarquía aquí que se aprovechó de ese gobierno y tenía toda la libertad de mucho contrabando, o sea, hubo un sector, principalmente de la burguesía, la oligarquía, que le sacó mucho provecho a todo ese desorden que quedó el triunvirato desde ese punto de vista. Ahí no hemos hablado, y es importante porque el tiempo apremia, de Fernández Domínguez. Fernández Domínguez muere frente al Palacio Nacional. Un 5 de mayo creo que fue. No, cerca del Palacio Nacional. No, 19 de mayo. 19 de mayo. Murió en la 30 de marzo, esquina Trinitaria. Sí, esa callecita. Es la parte lateral del Palacio Nacional. Esa callecita que entra a San Carlos. Exacto, sí. Cerca de la Abreu, por ahí. Ahí fue donde él cayó realmente. Fue alcanzado por un disparo de un francotirador que estaba colocado en ese almacén que había antes ahí, Caribbean Motors o algo así. Que ahora es el Departamento Nacional de Investigación. Por ahí sí, no. Ahora está el Instituto ese de Aviación Civil, por ahí. Ah, en la México allá. Había una trinchera ahí arriba, donde había un francotirador. Y obviamente el disparo de él, aunque fue un disparo que le dio, tuvo 2 disparos, uno en el tacón de Aquiles, y el otro también le dio, creo que fue aquí en el pecho. Pero Juan Miguel Román también, que cayó junto con él, tiene un disparo en la misma frente. Ese cadáver yo lo vi, el de Juan Miguel Román. Y tenía realmente el casquillo, se le veía aquí en la frente, a la entrada. En la frente. Y los demás que cayeron también fueron alcanzados, se ve que fueron por francotiradores. Entonces, ese fue un caso muy penoso porque el palacio se había abandonado, porque había la creencia, después que se triunfó la revolución, hubo diferencia entre Molino Ureña, el presidente provisional, hasta que llegara Juan Bosch, Camaño, Hernando Ramírez, donde ellos cuando llegan al palacio el día 25 y ya logran la entrega de Luna Rey Cabral, se mantienen ahí en el palacio y como que ellos se sentían ahí un poco aislados de lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en la población. Y entonces ahí surge la idea de que vamos a mudarnos de aquí, vamos a dejar el palacio y vamos a concentrarnos realmente donde está el centro socialmente activo en este proceso. O sea, ellos se sentían ahí realmente que como que estaban como más perdiendo el tiempo. Pero decía la Jaraburgo en esa entrevista que tuviste que elegir, que él le dijo a Molino Ureña que no se puede abandonar el palacio porque el palacio era el símbolo del poder. Sí. Pero según dicen, que Camaño también estaba de acuerdo que se abandonara. Igualmente Hernando Ramírez. Entonces hubo esas diferencias. Entonces cuando comenzaron los bombardeos de la aviación y la marina, que surgió realmente la preocupación de que no se podían ellos permanecer ahí porque una bomba de esa, una metralla de esa podía costarle la vida. Ahí esa tendencia de haber que abandonar el palacio, esa opinión, cogió cuerpo y dejaron el palacio. Y se mudaron, en principio, el comando principal constitucionalista estaba en la calle Pina, cerca del Parque Independencia. Como era un sitio tampoco no era muy seguro, de ahí entonces pasó al edificio Copelo en el Conde. Entonces el edificio Copelo se hizo el centro de gravedad del gobierno constitucionalista y el palacio se abandonó. Entonces el CEFA lo recuperó.
Entonces, cuando Fernández Domínguez regresa de Puerto Rico y se presenta a Camaño, Camaño inmediatamente se para de su silla y dice, esta silla es suya. Entonces, Fernández Domínguez, que fue el ideólogo de la revolución, sí, dijo, no, usted se ha ganado ese puesto. Yo tengo que también hacer lo que usted ha hecho, ¿no me entiende? En ese sentido de ganarse el puesto, de tener una participación en todo ese proceso de confrontación con los ejércitos norteamericanos y del CEFA. Entonces surge la idea en Fernández Domínguez de retomar el Palacio Nacional. Y ahí se logra el apoyo de Juan Miguel Román, que era un catorcista de un concepto militarista muy arriesgado, muy firme en su formación, un hombre muy valiente. Hicieron una empatía ellos dos. Y entre ellos dos principalmente es que surge esa idea. El 14 de junio incluso aportó parte de sus principales cuadros. Mario Germán, hijo mío, fue herido ahí en ese asalto. Sí. Y ahí Euclidio Morillo era del partido también, el 14 de junio, murió en ese asalto. Ramón Martín, Ramón Tavares, todos murieron, eran casi los catorcistas, murieron casi todos, eran del 14 de junio, eran miembros del 14 de junio. Y entonces, todo en esencia se traduce en que fue un error táctico. Dice Tony Grafur, su manera de interpretar ese hecho, que ante la derrota sufrida por los constitucionalistas en la parte norte, cuando la operación limpieza, que el CEFA, con la asesoría norteamericana, barrió todo, sí, bajo una resistencia heroica también, porque en la parte norte se peleó más que aquí en el sur. El coronel Fernández Domínguez lo que quiso fue más bien como darle una muestra de una contraofensiva a lo que había sucedido en la parte norte. Tenemos que cerrar. Y ahí es donde se plantea la necesidad de retomar el palacio, más bien como un aspecto más simbólico que otra cosa. O sea, como demostrar que las fuerzas de la revolución eran capaces de eso y más todavía. Qué forma de recordar el 28 de abril. Gracias por estar con nosotros, señores.